Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Imagina esta escena. Es el año 1633. Un hombre de casi 70 años, uno de los intelectuales más brillantes de su época, está de pie solo ante la Inquisición en Roma. Se le acusa de herejía. Su crimen no fue un asesinato ni una traición, sino promover una idea tan peligrosa que amenaza con derrumbar una visión del universo que ha perdurado por más de 1500 años. Ese hombre es Galileo Galilei, y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿qué vio en el cielo nocturno que fue considerado tan radical como para poner en jaque a todo el sistema? Hoy vamos a sumergirnos en una serie de documentos fascinantes. Textos astronómicos, cartas personales de la época y crónicas históricas para entender no solo lo que sucedió, sino por qué este fue uno de los enfrentamientos de ideas más importantes de la historia. Nuestra misión es descubrir cómo una nueva forma de observar el cosmos desató una revolución que cambió para siempre la ciencia, la fe y nuestra concepción del lugar que ocupamos en el universo. Y lo que es realmente fascinante es que al revisar las fuentes, te das cuenta de que la historia es mucho más compleja que el simple relato de ciencia contra religión que nos suelen contar. Es una historia sobre la naturaleza de la prueba, el poder de la tradición, las rivalidades personales y sobre todo el valor que se necesita para cuestionar lo que damos por sentado. De acuerdo. Entonces, para entender la magnitud del terremoto que provocó Galileo, primero tenemos que, viajar en el tiempo y ver el universo como lo veían sus contemporáneos. Un cosmos ordenado, con propósito y, sobre todo, con la Tierra en el centro de todo. Exacto. Ese modelo geocéntrico se sostenía sobre dos pilares gigantescos, Aristóteles y Ptolomeo. Para Aristóteles, era una cuestión de filosofía y teología casi tanto como de física. La Tierra, nuestro mundo, era caótico, corruptible, imperfecto. Por eso estaba en el centro, digamos, en el punto más bajo. A su alrededor, los cielos eran perfectos, divinos, formados por esferas de cristal inmutables donde se movían los planetas, el Sol y las estrellas. Una división muy clara entre el mundo terrenal, el nuestro, y el celestial, el divino. Me imagino que eso encajaba como anillo al dedo con la teología de la época. Como anillo al dedo es poco. Era la manifestación física de la teología cristiana. Dios y los ángeles habitaban en las esferas exteriores en un estado de perfección total. La humanidad y el infierno estaban asociados con la tierra imperfecta. Esto es literalmente el origen de nuestra concepción de que el cielo está arriba y el infierno abajo. Daba un orden físico, moral y espiritual a todo el universo. Cada cosa tenía su lugar y su razón de ser. Entiendo la elegancia filosófica de ese universo, pero me cuesta creer que funcionara en la práctica. Los planetas no se mueven en círculos perfectos. Desde nuestra perspectiva, a veces incluso parecen detenerse y retroceder en el cielo, en lo que llaman movimiento retrógrado. ¿Cómo hacían para que ese modelo tan ordenado encajara con un cielo que a veces parece tan caótico? Ahí es donde entra el segundo pilar, Ptolomeo, el genio matemático. Para salvar las apariencias, es decir, para forzar que las observaciones coincidieran con la teoría de la Tierra inmóvil, desarrolló un sistema de una complejidad asombrosa. Usaba epiciclos, deferentes y excéntricos. La forma más fácil de imaginarlo es pensar en círculos girando sobre otros círculos más grandes, como un engranaje dentro de otro. Es asombroso el ingenio humano. O sea, en lugar de abandonar la teoría, crearon una maquinaria matemática increíblemente compleja solo para que siguiera funcionando.
Me recuerda un poco a cuando uno intenta arreglar un programa de computadora con parches y más parches en lugar de reescribir el código desde cero. Es la analogía perfecta. Era un sistema lleno de parches matemáticos. Y aunque era complicadísimo, su poder residía en una cosa: funcionaba. Sus predicciones sobre dónde estaría un planeta en una noche determinada eran bastante precisas para la época. Así que tenías un sistema que lo tenía todo: un fundamento filosófico sólido, una perfecta armonía con la fe y un modelo matemático que, aunque enrevesado, predecía los fenómenos. Por 1500 años fue el consenso absoluto. Y en medio de ese consenso de milenio y medio, aparece un sacerdote y astrónomo polaco, Nicolás Copérnico. Él mira toda esta maquinaria de epiciclos y se hace una pregunta que lo cambiará todo. Copérnico observa esa complejidad y piensa que la naturaleza no debería ser tan complicada, que debería haber una solución más elegante. Y entonces propone la idea del heliocentrismo, y si el Sol y no la Tierra estuvieran en el centro. No era una idea totalmente nueva, ¿eh? Un griego antiguo, Aristarco de Samos, ya la había sugerido siglos antes. Pero Copérnico fue el primero en darle un fundamento matemático detallado y riguroso en su obra monumental De Revolutionibus Orbium Coelestium. Pero no lo gritó a los cuatro vientos. Los documentos muestran que fue increíblemente cauteloso, casi temeroso de publicar su trabajo. Extremadamente cauto. Retrasó la publicación durante décadas y finalmente el libro salió a la luz justo cuando él estaba en su lecho de muerte, en 1543. Y hay un detalle clave en el texto. Presenta su modelo más como una hipótesis matemática, como una herramienta útil para simplificar los cálculos, no como una descripción de la realidad física. Utiliza frases muy cuidadosas, diciendo algo como: si asumimos que la Tierra se mueve, entonces los cálculos se vuelven más simples. Esto le daba una especie de coartada. Así que la idea estaba sembrada, pero no causó un terremoto inmediato. Era una curiosidad matemática para un puñado de expertos. Hacía falta algo más, una nueva herramienta que permitiera literalmente ver el universo con otros ojos. Y esa herramienta fue el telescopio. Las fuentes nos dicen que Galileo Galilei no lo inventó. El origen parece ser holandés, pero su genialidad fue construir versiones mucho más potentes y, sobre todo, ser el primero en apuntarlas sistemáticamente al cielo. Lo que vio y publicó en 1610 en su pequeño pero explosivo libro Siderus Nuncius, El mensajero sideral, fue demoledor para el viejo modelo. Una serie de descubrimientos, cada uno un golpe directo a la cosmología aristotélica. El primer golpe: la Luna. La tradición decía que los astros eran esferas etéreas, perfectas y lisas. Galileo, en cambio, vio y dibujó con un detalle asombroso que la Luna tenía montañas, valles y cráteres, igual que nuestra imperfecta Tierra. De un plumazo, rompía la división fundamental entre el mundo terrenal y el celestial. El cielo y la tierra estaban hechos de la misma materia. Y el impacto cultural de eso fue inmediato, ¿no es así? He leído que incluso llegó al arte religioso muy rápidamente. Así es. Hay un ejemplo increíble. El artista Sigoli, que era amigo de Galileo, pintó un fresco de la Virgen María en una capilla de Roma, y la pintó de pie sobre una luna llena de cráteres, justo como la que Galileo había dibujado. ¡Qué maravilla! La nueva visión del cosmos ya se estaba filtrando en los lugares más sagrados. Demuestra que estas ideas no estaban solo en los libros, sino que estaban generando un debate en la cultura. Exacto. Luego vino el segundo golpe, quizás el más contundente: las lunas de Júpiter. Galileo descubrió 4 pequeños puntos de luz que giraban noche tras noche alrededor de Júpiter. Las llamó estrellas mediceas, en honor a sus mecenas, la familia Medici. Esta fue la prueba irrefutable, visual, de que no todos los cuerpos celestes orbitaban la Tierra. Tenía ante sus ojos un sistema solar en miniatura. Una luna imperfecta y lunas girando alrededor de Júpiter ya eran golpes devastadores. Pero Galileo no se detuvo ahí. Apuntó su telescopio a la fuente de toda la luz, al mismísimo Sol, y lo que vio fue quizás la mayor herejía de todas para la visión aristotélica. La herejía de la imperfección. Observó manchas oscuras en la superficie del Sol, lo que de nuevo contradecía la idea de la perfección e incorruptibilidad de los cielos. El Sol, el cuerpo más glorioso, tenía manchas.
Además, al seguir el movimiento de esas manchas día tras día, demostró que el Sol rotaba sobre su propio eje. Esto, por cierto, lo metió en una amarga disputa sobre quién las descubrió primero con el astrónomo jesuita Christoph Scheiner, lo que comenzó a crearle enemigos poderosos. O sea, cada observación era un argumento visual, una prueba empírica en contra de la cosmología aceptada. Galileo tenía en sus manos evidencia directa, algo que Copérnico nunca tuvo. Y con esas pruebas se lanza a defender el sistema copernicano ya no como una hipótesis, sino como una realidad física. Y es ahí cuando el conflicto estalla. Estalla por completo. Pero de nuevo, las crónicas de la época nos muestran que no fue una simple batalla de la ciencia buena contra la religión mala. La oposición que enfrentó Galileo venía de varios frentes, y algunos de sus argumentos eran muy sólidos para la época. Empecemos por el más obvio, el frente teológico. Para la Iglesia, el problema principal era la interpretación literal de las Escrituras. Pasajes como el del libro de Josué, donde se dice que Dios detuvo al sol para alargar el día, implicaban lógicamente que el sol era el que se movía. El cardenal Roberto Bellarmino, un teólogo muy influyente y la misma persona que había procesado a Giordano Bruno, le advirtió a Galileo en una carta famosa que tratar el movimiento de la Tierra como un hecho era algo muy peligroso. No solo por contradecir la fe, sino porque hacía parecer falsas a las Sagradas Escrituras. Científicas. Y esto es algo que a menudo se olvida en la historia popular. Absolutamente, y eran argumentos muy serios. El principal era la ausencia de paralaje estelar. La lógica era impecable. Si la Tierra se mueve en una órbita gigantesca alrededor del Sol, las estrellas más cercanas a nosotros deberían cambiar de posición aparente con respecto a las más lejanas a lo largo del año. Es el mismo efecto que vemos desde un auto en movimiento. Los árboles cercanos a la carretera parecen volar hacia atrás muy rápido, mientras que las montañas lejanas apenas parecen moverse. Ellos esperaban ver ese efecto con las estrellas. Justamente, esperaban ver un bamboleo anual en la posición de las estrellas cercanas. Y por más que observaban, nadie podía detectar este efecto. La conclusión lógica, basada en la evidencia disponible, era que la Tierra no se movía. Hoy sabemos que es porque las estrellas están increíblemente lejos, mucho más de lo que nadie imaginaba, y el efecto de paralaje es tan diminuto que no se pudo medir hasta el siglo XIX, con telescopios inmensamente más potentes. Pero en el siglo XVII, la ausencia de paralaje era un argumento científico válido contra Galileo. Espera, entonces, ¿me estás diciendo que los oponentes de Galileo tenían un argumento científico que según los datos de la época era correcto? Eso cambia por completo la historia que nos suelen contar. No eran simplemente ciegos a la verdad. No lo eran. Y para complicar aún más las cosas, no solo había dos modelos en juego, el de Ptolomeo y el de Copérnico. Había una tercera vía muy popular entre los astrónomos. Un tercer competidor. Esto se pone cada vez más interesante. El sistema de Tycho Brahe, un astrónomo danés extraordinario. Su modelo era un híbrido muy ingenioso. Mantenía la Tierra inmóvil en el centro, con la Luna y el Sol girando a su alrededor, tal como decía la tradición. Pero, y aquí está el truco, todos los demás planetas giraban alrededor del Sol. Este sistema era matemáticamente equivalente al de Copérnico y explicaba perfectamente las nuevas observaciones de Galileo, como las fases de Venus, pero sin la necesidad de mover la Tierra. Para muchos científicos de la época, incluyendo los influyentes astrónomos jesuitas, esta era la mejor opción. Conciliaba las nuevas observaciones con la física aristotélica y las escrituras. Es increíble. Galileo no solo luchaba contra la tradición de 1500 años, sino también contra una alternativa científica muy seria que competía directamente con su teoría. Y a todo este cóctel de problemas se sumó un factor muy humano, su propia personalidad y sus relaciones políticas. Sin duda, y en particular su relación con el Papa Urbano VIII. Maffeo Barberini, antes de ser papa, era amigo, admirador y protector de Galileo. Cuando fue elegido papa, le dio permiso para escribir un libro comparando los dos sistemas, el de Ptolomeo y el de Copérnico, con una condición: que lo tratara como una hipótesis, no como un hecho probado. Pero Galileo no hizo exactamente eso. No. En 1632 publicó su diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. El libro es una genialidad, pero también una provocación. Está escrito como una conversación entre tres personajes. El que defiende a Copérnico es brillante.
El que defiende a Ptolomeo es un personaje llamado Simplicio, que a menudo queda como un tonto. Y para colmo de males, Galileo puso el argumento teológico favorito del Papa, que Dios es todopoderoso y podría haber creado el universo de cualquier forma, por lo que los humanos nunca podremos saber la verdad absoluta, en boca de Simplicio. El Papa se sintió traicionado y ridiculizado públicamente. La amistad se rompió por completo, y sus enemigos tuvieron la excusa perfecta para actuar. Entonces llegamos al juicio de 1633. Con todo este contexto, el resultado parece casi inevitable. Galileo es declarado vehementemente sospechoso de herejía, es forzado a abjurar de rodillas de sus ideas y condenado a arresto domiciliario por el resto de su vida. A primera vista, parece una derrota total y humillante para la ciencia. A corto plazo lo fue, sin duda. Fue un momento oscuro y un golpe terrible para la ciencia en Italia. Pero si miramos el legado a largo plazo, la historia es mucho más compleja. Galileo, de hecho, tuvo un éxito fundamental. Convenció a casi todo el mundo intelectual de que el viejo modelo de Ptolomeo estaba muerto. Sus observaciones de la Luna, las fases de Venus y las lunas de Júpiter lo habían hecho insostenible. El debate después de Galileo ya no era Ptolomeo contra Copérnico, sino Copérnico contra Tycho. Y ese fue un avance enorme. La revolución de alguna manera ya no se podía detener. Exacto. El genio había salido de la botella. Una vez que apuntas un telescopio al cielo y ves que la luna tiene montañas, ya no puedes desver esa realidad. Mientras Galileo estaba bajo arresto, otros continuaban su trabajo. Johannes Kepler, un contemporáneo de Galileo que usaba los datos increíblemente precisos de Tycho Brahe, demostró que los planetas no se movían en círculos perfectos, como creían tanto Ptolomeo como Copérnico, sino en elipses. Esto aumentó enormemente la precisión predictiva del modelo heliocéntrico, haciéndolo superior al de Tycho. Y unas décadas después, llegó el golpe de gracia final. El golpe de gracia lo dio Isaac Newton. Con su ley de la gravitación universal, no solo describió cómo se movían los planetas, sino que explicó por qué lo hacían. La gravedad era esa fuerza invisible que regía las órbitas elípticas de Kepler. Con Newton, el modelo heliocéntrico quedó consolidado para siempre, no solo como una descripción matemática elegante, sino como una realidad física demostrada. Así que el juicio a Galileo, que parece un final trágico, en realidad fue más bien un punto de inflexión. Se convirtió en el símbolo del cambio de paradigma, de una autoridad basada en textos antiguos y en la filosofía, a una autoridad basada en la observación empírica y la demostración matemática. A menudo, como decíamos al principio, el caso Galileo se simplifica como una batalla entre la ciencia y la fe. Pero los documentos que hemos explorado hoy nos muestran una historia mucho más rica, más humana y, francamente, más interesante. Es un relato sobre cómo reaccionamos cuando nuestras certezas más profundas son desafiadas por nuevos datos. El verdadero conflicto no era solo sobre la posición de la Tierra en el cosmos. Era sobre una pregunta mucho más profunda. ¿Qué consideramos una prueba válida? ¿Cuál es nuestra fuente de verdad? Galileo ofreció lo que vio a través de su telescopio. Sus oponentes ofrecieron las escrituras, la filosofía de Aristóteles, de 1500 años de antigüedad y, no lo olvidemos, un modelo científico alternativo y competitivo, el de Tycho, que también encajaba con los hechos observables de la época. Y esto nos deja con una pregunta provocadora que resuena hasta hoy. Cuando nos enfrentamos a evidencia que contradice una creencia fuertemente arraigada, ya sea personal, cultural o científica, ¿qué nos guía para decidir qué aceptar? ¿Cuál es nuestra máxima autoridad? ¿La observación directa, la tradición, la lógica, la intuición o esa historia que le da sentido a nuestro mundo? El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.